Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos trabajando con las funciones estándar. Entonces, primero vamos a ver qué son las funciones, después los tipos de funciones y por último pasaremos al software a realizar algunos ejercicios específicamente con los tipos de funciones aritméticas. ¿Ok? Entonces comenzamos. ¿Qué son las funciones? Son un conjunto de instrucciones que ejecutan una tarea determinada y se han encapsulado en un formato estándar para que nos sea muy sencillo de manipular y utilizar las veces que se necesite. Una función tiene tres componentes importantes. Tiene parámetros de entrada, el código de la función y un resultado. Esa es la manera en la que se representa en códices, al menos en los lenguajes ladder y en CFC. Tenemos un bloque en el cual dentro tendremos que poner el nombre de nuestra función, del lado izquierdo nuestra entrada o nuestras entradas porque puede variar, y tendremos a la derecha una salida. Características. Algunas características de las funciones son que no tienen memoria. Ok, eso hay que recordarlo. Las funciones no tienen memoria. Y otra puede ser, devuelven siempre el mismo valor de salida. Es decir, si se ejecutan las funciones con los mismos valores en los parámetros de entrada, siempre obtendremos el mismo valor a la salida. Y este punto va de la mano con el primero. Entonces este se cumple también, ¿por qué? Porque una función no tiene memoria. Y por último tendremos que solo un resultado a la salida, el cual puede ser de cualquier tipo de dato. Ya veíamos en un video los tipos de datos elementales y también los tipos de datos definidos por el usuario, como son las estructuras. Entonces puede ser tipo de dato elemental o tipo de dato definido por el usuario, pero solamente una salida. Códices y la norma JEC 61131-3 proporciona un gran número de funciones predefinidos que pueden ser utilizados en cualquier proyecto. ¿Cuáles son estos? Bueno, en la parte izquierda, en la primera columna, podemos ver los tipos de función que podemos utilizar en códices. Son funciones aritméticas, numéricas, operaciones de cadena de bits, de selección, de comparación, conversión de tipo de datos y operaciones con cadena de caracteres. En la segunda columna vienen las funciones que corresponden a cada tipo de función. Como lo comenté en un inicio, en este video vamos a trabajar con el tipo de función aritmética. Veremos estas funciones, haremos algunos ejercicios en códices y más adelante en otros videos trabajaremos con los otros tipos de funciones con sus correspondientes funciones. Ok, bueno, vamos a pasar al software. Bueno, aquí yo ya creé un proyecto para tratar de que no se alargue tanto el video. Se fijan, aquí yo ya mandé llamar algunas funciones, las que habíamos visto corresponden al tipo de función aritmética. Dejé libre el espacio de suma y resta. La manera en la que lo llamamos es igual para todas las funciones. Ok, entonces lo podemos hacer desde aquí. Nos situamos en nuestro renglón, presionamos aquí insertar llamada de módulo, y lo que yo hago, que les comentaba, es que normalmente utilizo la búsqueda de texto, porque aquí en categorías tienes que irte buscando de uno por uno y abriendo carpetas. Entonces yo por lo regular utilizo la búsqueda de texto. Entonces es conveniente que se vayan aprendiendo el nombre que tiene cada función. ¿Ok? En este caso vamos a agregar una de suma, sería add, y de una vez agregamos una de resta. ¿Cómo podemos agregarlo también sin tener que presionar aquí? Bueno, se fijan, ponemos el puntero y aquí nos dice el acceso rápido, que es control V. Entonces yo presiono control V, vamos a ponerle sub, que es el de resta, y ya también agregamos suma y resta. Aquí en el bloque de la entrada vamos a ponerle un true para que siempre esté habilitado, y aquí vamos a agregar unas variables. Vamos a agregar i a, vamos a agregarlo de tipo entero. Creamos otra variable i b, también de tipo entero, y por último i c de tipo entero. Ok, entonces ya tenemos nuestras entradas
y nuestra salida declaradas. Aquí en sub también vamos a agregar ahora, pero aquí vamos a trabajar tipo de datos unsigned int, uint. Entonces vamos a llamarle ui a, aquí sería uint, uib, uint y por último uic, tipo de dato uint. Okay. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar un detalle que pudiera llegar a ocurrir. Aquí tenemos nuestros valores, IA vale 1, IB vale 2 y tenemos el resultado un 3. Entonces si yo aquí comienzo a colocar un 100 más 100, entonces aquí tenemos nuestro resultado, es una suma, o sea, tal cual. Y en la resta yo aquí puedo poner 100 en mi minuendo y en mi sustraendo puedo colocar 10. Mi resultado es 90. Ok, aquí en estas operaciones y en cualquier otra debemos de tener en claro el dato que nosotros queremos para así definir el tipo de dato que nosotros debemos de colocar. ¿Por qué? Porque si no hacemos, si omitimos esa cuestión, podemos llegar a ocasionar un desbordamiento. ¿Qué viene siendo un desbordamiento? Por ejemplo, este es un tipo de dato entero. Como comentábamos en los tipos de datos, este tipo de dato es con signo, entonces tiene números negativos y también números positivos, pero tiene un límite. Entonces el límite superior de este es 32.767, ok, y este vamos a ponerlo como 0. Entonces el dato A más el dato B, 32.767 más 0, pues me da un dato de 32.767. Pero ¿qué pasa si yo le sumo 1? Ya se va a pasar del límite y empieza a hacer extraños, ¿ok? Entonces eso no es lo que nosotros queremos. Debemos de tener cuidado en ese tipo de datos, de cuáles son los límites del tipo de dato que nosotros queremos para evitar desbordamiento y pues un mal funcionamiento de nuestro proyecto. Entonces esto sí hay que tomarlo en cuenta, porque si no vamos a tener esos detalles. Entonces yo aquí le agrego 100 y empieza a hacer cosas extrañas. O sea, nosotros sabemos que 32.767 más 100 pues sería 32.867, pero aquí el equipo no lo toma así. Entonces hay que tomar en cuestión ese detalle. Lo que convendría aquí es utilizar otro tipo de dato que podría ser un doble entero o un lint, el long entero, ok. Bueno, y lo mismo con la resta. Por ejemplo, aquí yo los declaré con uint. Recordemos que uint es un signed int, es decir que son puros números positivos, no aceptan números negativos. Entonces si yo le pongo 100 menos 10 pues funciona muy bien. 100 menos 90 pues no me da 10. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 100 menos 110? Empieza a ser extraño. Yo sé que 100 menos 110 sería menos 10, pero este tipo de dato, al ser un signed int, no acepta números negativos, entonces empieza a ser extraños. Repito, solamente lo pongo para que no vayan a tener esos detalles y los eviten, teniendo en cuenta desde un principio qué información es la que quieren para así definir el tipo de dato en sus variables. ¿Ok? Entonces, después tenemos la multiplicación. Yo ya hice ya mandé llamar las funciones, multiplicación y división. Se fijan, estos son de tipo real, real, y lo almacenamos en un tipo real. ¿Ok? Entonces aquí si yo pongo 10 por 2.5, pues yo sé que es 25. Y aquí está mi resultado. ¿Ok? Una división. Aquí en la división es muy importante recalcar que no podemos utilizar ceros, porque si yo pongo un 0 se va a error el programa, ok. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo un 0, miren lo que pasa.
programa cargado, error de excepción. ¿Por qué? Porque está dividiendo un 0 entre, en este caso, entre 2.5. O si pongo al caso contrario, si lo pongo en el dividendo o en el divisor, el resultado es el mismo. Entonces debemos de colocar en nuestra lógica alguna manera en la que estos números nunca sean 0. O sea, restringir eso, que no sean 0 esos valores. ¿Ok? Entonces, vamos aquí en línea. Vamos a darle un reset. Yo lo que hice, por ejemplo, es que esos valores los inicialicé con un 1. Entonces le doy reset y se fijan cómo ya cambiaron a 1. Para evitar ese tipo de detalle. Ya en la lógica habría que ponerle la restricción en caso de que este sea un valor que podamos controlar desde el HMI, que no puedan colocar números de 0, ¿ok? O sea, que el límite inferior sea, por ejemplo, 1, pero que no sea 0, para así evitar que alguien venga y le ponga un 0, ¿ok? Entonces, si yo pongo aquí 19.5 entre 1, perdón, 19.4 entre 1, 19.4 entre 2, y ahí tenemos nuestro resultado, 9.7. ¿Ok? Así es como se mandan a llamar también la multiplicación y división. Y de igual manera tener en cuenta el límite de mi tipo de dato, porque también si coloco alguna operación que supere el límite va a suceder un desbordamiento. ¿Ok? Entonces también tenerlo en cuenta. En esta parte tenemos la función mod. Lo que nos hace es regresarnos el resto entero de una división. Yo normalmente lo utilizo para diferenciar entre si un número es par o impar. Por ejemplo, yo aquí tengo ya un 12, es divisible entre 2, ¿sí? Y si yo tengo un 0, quiere decir que ese número es par. Entonces si yo pongo un 100, el residuo es un 0. Si yo pongo un 300, el residuo es 0. Pero si yo pongo un 301, ya el residuo no es 0. Entonces este número no es un número par. Entonces ya con eso yo puedo deducir es número par o número impar con esta función. Digo, la verdad es la única función que yo he utilizado al menos. Igual y puede haber más. Después tenemos el exponente. La primera entrada vendría siendo nuestra base y la segunda nuestro exponente. Entonces si yo pongo aquí por ejemplo un 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, elevado a la 1, 2, elevado a la 2, 4, elevado a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces la manera en la que se llama igual, control B, EXPT, se manda a llamar y se llenan las entradas con las variables correspondientes. Por último tenemos el move. El move lo que nos hace es, como el nombre en español lo podríamos traducir, es mover el valor de una variable en otra variable. Ok, este es muy utilizado. Y también recordar que pueden ser tipos de datos enteros, dobles enteros, en este caso strings y reales. De este caso tenemos un real y lo movemos a un tipo real. Eso sí, hay que tener en cuenta, si yo estoy a la entrada colocando un entero, pues a la salida debo de colocar un tipo de dato entero. Si a la entrada es un string, a la salida debo de colocar un string. Simplemente recordar eso. De hecho, este bloque voy a agregar otro renglón, lo voy a mandar a llamar move, pongo true. Si yo aquí coloco un tipo de dato, vamos a llamarle número 1, bueno, número 10, porque ya lo había creado. Si yo aquí le pongo un doble entero, aquí le pongo número 12, o no 11. Se fijan cómo llame el tipo de dato que me pone por default es el mismo de la entrada.
simplemente es como una ayuda que tiene. Recordar eso, que el tipo de dato a la entrada debe ser igual al tipo de dato a la salida, ¿ok? Y nada más aquí un tip, se podría decir, es que también a la entrada de estos bloques y también de cualquier otro bloques de funciones también, es que nosotros podemos hacer también operaciones matemáticas. Se fijan, aquí yo estoy haciendo una multiplicación y estoy dividiendo 2 entre el resultado de esta multiplicación. Después este resultado lo estoy moviendo, y de esta manera a veces evitamos tener que colocar, por ejemplo, aquí sería multiplicar, después dividir y por último mover el resultado, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos todo en uno, podría ser de esta manera. Muy bien. Pues en parte de las funciones aritméticas sería todo. Los siguientes videos tratarían de los otros tipos de funciones. Entonces, hasta aquí terminaríamos este video. Les agradezco su atención. En caso de alguna duda lo pueden dejar en los comentarios, y si pudieran suscribirse y activar la campanita, se los agradecería. Muchas gracias.